Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lourdes Armesto y soy la jefa de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico-Técnico. Y a lo largo, a partir de ahora, vamos a presentar, voy a presentar la convocatoria de incentivación para la incorporación de talento consolidado dentro del programa ATRAE de la convocatoria 2024. Indicarles que la presentación, igual que todo el webinario, será grabado y podrán tenerlo a su disposición pues probablemente mañana en la página web de la agencia para aquellos casos en los que bueno, pues no hayan podido atender o bien necesiten hacer cualquier otra consulta de lo que se ha estado indicando a lo largo de la presentación. Sí que se me oye, ¿verdad? Sí, muy Sí, bien. vale, perfecto. Bueno, también indicarles que preguntas generales relativas a esta convocatoria se contestarán al final de la presentación. Mis compañeras harán una recopilación de esas preguntas e intentaré contestar pues, la mayor parte de las mismas, siempre que sean generales, como les indico. Y estas preguntas las tienen que hacer a través del chat. Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación. Como he indicado anteriormente, se trata de la convocatoria de incentivación para la incorporación de talento consolidado del programa ATRAE 2024. A ver, ahora no pasa. Bueno, esta iniciativa está contemplada dentro del Plan Estatal de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación 2024-2027, que fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros del 7 de mayo de este mismo año. Y concretamente está incluido dentro del Programa Estatal de Recursos Humanos, su programa de formación, atracción y retención de talento investigador e innovador. Y asimismo, esta iniciativa se encuentra dentro de las medidas contempladas en el Plan de Atracción y Retención de Talento Científico e Innovador, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros del 14 de junio del 2022. ¿Cuál es el objetivo de esta convocatoria? Bueno, pues esta convocatoria tiene principalmente tres objetivos. Por una parte, facilitar la incorporación de talento investigador consolidado de reconocido prestigio internacional y que haya desarrollado recientemente un periodo relevante de su actividad profesional en el extranjero, de forma que se promueva un avance hacia un sistema español de ciencia, tecnología e innovación más competitivo a nivel nacional e internacional. Indicar que se considera investigador o investigador consolidado de reconocido prestigio internacional a personas que respondan a criterios tales como encontrarse dentro del 10% de investigadores o investigadoras más destacadas en su área de especialización a nivel global, ser responsable de un proyecto activo, por ejemplo, del Consejo Europeo de Investigación, del ERC, poseer el nivel más alto de la carrera académica investigadora en el país de origen o haber dirigido como responsable un número significativo de proyectos de investigación en convocatorias competitivas, ya sean nacionales de cualquier país o internacionales, habiendo realizado, lógicamente, unas importantes o unas contribuciones de gran relevancia a lo largo y de impacto a lo largo de su carrera científica. Por tanto, está dirigida a investigadores e investigadoras senior y, como digo, consolidados y con un reconocido prestigio internacional. Otro de los objetivos es facilitar el inicio o el afianzamiento de una línea de investigación mediante la financiación de un proyecto de I+D+I liderado por él o por la investigadora principal de la actuación. Y, por último, también tiene como objetivo facilitar la adecuación y renovación de los espacios y laboratorios y la mejora del equipamiento necesarios para la ejecución del proyecto o para poner en marcha esta línea de investigación en el centro en el que se incorpore. ¿Cuáles son las principales características de estas actuaciones? Bueno, pues con carácter obligatorio, estas tienen que incluir actividades relativas a la ejecución de un proyecto propio liderado por él o la investigadora principal de la actuación, la contratación como investigador distinguido de este investigador o investigadora, de forma que es obligatorio que antes de que finalice el periodo de ejecución de la actuación, las entidades beneficiarias deben de crear un puesto de trabajo de carácter permanente en el ámbito de conocimiento de lo de la investigadora principal
y proceder a su cobertura, entendiéndose como cobertura la efectiva incorporación al puesto de la persona que resulte adjudicataria en el correspondiente proceso selectivo. A efectos de esta convocatoria, se consideran plazas de carácter permanente aquellas que responden a una relación funcionarial o laboral de carácter indefinido o fijo y con jornada a tiempo completo. Las actuaciones se realizarán de forma individual, es decir, hay un único beneficiario, una única entidad beneficiaria, y podrán presentarse solicitudes a cualquiera de las áreas y las subáreas temáticas de la agencia. La duración de las mismas será de 3 o 4 años a elección del propio beneficiario y la financiación máxima para estas actuaciones será de 1 millón de euros por actuación, incluidos tanto los costes directos como los costes indirectos y para todas las actividades contempladas. Teniendo en cuenta los objetivos y las características de estas actuaciones, pues las actividades financiables son aquellas que cubren justamente las tres grandes actividades o los tres grandes objetivos de estas ayudas. Por una parte, son financiables los costes derivados de la contratación de la IP, de la actuación, incluidos la retribución salarial y la cuota patronal de la Seguridad Social. Indicar que la retribución mínima del investigador o investigadora debe ser de 80.000 euros anuales y como máximo podrá ascender hasta 150.000, incluidas las cargas sociales. Repito que el contrato debe de ser contrato como investigador distinguido, como recalcaré a lo largo de la presentación. También es financiable la ejecución de un proyecto propio de I+D+I, liderado por él o por la investigadora principal de la actuación y, como indicaba anteriormente, pues todas aquellas actuaciones referidas a adecuación de espacios, renovación de laboratorios y similares necesarios para el inicio o el afianzamiento de la línea de investigación del o de la IP de la actuación que se incorpore y que será la persona que se incorpore a la entidad beneficiaria. ¿Cuáles son las entidades beneficiarias de estas ayudas? Bueno, pues son las habituales de las ayudas gestionadas por la agencia, es decir, las siguientes personas jurídicas que estén válidamente constituidas y tengan residencia fiscal o establecimiento permanente en España, entre las que se incluyen pues, organismos públicos de investigación, universidades públicas, sus institutos universitarios y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada de I+D+I, entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud, institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto 279/2016 sobre acreditación de institutos de investigación biomédica o sanitaria y otros centros públicos de I+D+I con personalidad jurídica propia que en sus estatutos o en su objeto social o en la normativa que lo regule tengan la I+D+I como actividad principal. Esto es un resumen de las entidades beneficiarias, pero pueden encontrar el listado mucho más concreto y detallado en la propia convocatoria. ¿Cuál es el presupuesto de la convocatoria? Pues el presupuesto de la convocatoria este año es de 30 millones de euros. Aquí hay y recalcar que dentro del objetivo general de potenciar la competitividad de los agentes del SICTI, esta convocatoria promueve específicamente la incorporación de talento consolidado en organismos públicos de investigación y en universidades públicas. Y, por tanto, con la finalidad de continuar asegurando esta investigación de vanguardia y excelencia académica en dichas instituciones, al menos se destinará un 60% de este presupuesto para financiar actuaciones para este tipo de entidades. En concreto, se destinarán 18 millones de euros de los 30 millones del presupuesto de la convocatoria. ¿Cuáles son los componentes del proyecto o los componentes de la actuación? Bueno, pues estos son los proyectos I+D+I financiados en el marco de esta actuación serán liderados por una persona que actuará como investigador o como investigadora principal y será el responsable de los objetivos y de las tareas del proyecto de I+D+I. En este tipo de actuaciones o en este tipo de proyectos no existe grupo de investigación ni grupo de trabajo, como suele ser lo habitual en otras convocatorias de proyectos de la agencia. Perdón. ¿Cuáles son los requisitos que debe de cumplir la persona, el investigador o la investigadora, que presente una solicitud para esta convocatoria como investigador o investigadora principal? Bueno, pues en primer lugar debe de tener
el grado de doctor o de doctora obtenido con fecha anterior al 1 de enero de 2017. Tiene que haber estado vinculado profesionalmente con organismos de investigación extranjeros durante al menos 5 años en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 17 y la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes. No puede pertenecer a alguno de los grupos de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de las universidades públicas, ni ser personal funcionario de carrera al servicio de los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado. No debe estar contratado o contratada en una universidad pública española como profesor contratado, doctor o profesora permanente laboral. Asimismo, no debe haber superado un proceso selectivo o haber resultado propuesto en un concurso para el ingreso o acceso a alguno de los cuerpos o escalas o plazas recogidas en el apartado anterior. Recalcar que estos requisitos se deben de cumplir en la fecha de inicio del periodo de solicitud. En cuanto a la vinculación, no será necesaria la vinculación de la investigadora principal o investigador principal con la entidad solicitante durante el procedimiento de concesión de la ayuda, pero sí que es necesaria esta vinculación con la entidad solicitante desde la fecha de inicio del periodo de ejecución de la misma. Esta vinculación laboral deberá realizarse a través de una modalidad, como he dicho anteriormente, de contrato de investigador o investigadora distinguido o distinguida, previsto en el artículo 23 de la Ley 14/2011 del 1 de junio. Y como novedad, este año se admitirá la dedicación a tiempo parcial como máximo durante el primer año del contrato, siendo obligatorio la dedicación a tiempo completo en el resto de su periodo de vigencia, de 3 o de 4 años, dependiente del periodo en el que se haya indicado en la solicitud de duración de la ayuda. En cuanto a los requisitos de régimen de participación y compatibilidad, indicar que únicamente se podrá figurar como IP en una solicitud presentada a esta convocatoria. No podrá presentarse a esta convocatoria si figura como IP de una solicitud ya financiada en una convocatoria anterior de esta actuación o de las ayudas para incentivar la consolidación investigadora de la Agencia Estatal de Investigación, es decir, no podrá presentarse si ya figura como investigador principal en una ayuda de la convocatoria ATRAE 2023 o en las convocatorias de consolidación investigadora 22 o 23. 22 o 23. Asimismo, no puede figurar como investigador principal en una solicitud presentada en esta convocatoria cuando haya presentado una solicitud en la convocatoria del 23 y la puntuación total no haya alcanzado los 80 puntos. También les recuerdo que no es compatible, o sea, si la convocatoria de consolidación investigadora que se presentó en el webinario de ayer no es compatible con esta convocatoria. Es decir, si se presenta una solicitud a la convocatoria de consolidación investigadora, no se podrá presentar una solicitud a esta convocatoria de ATRAE. ¿Cuáles son los conceptos financiables? Bueno, pues ya los he comentado anteriormente de manera escueta. Por una parte, son financiables los costes de contratación de la IP, que es la cantidad destinada a la contratación hasta la fecha de la cobertura del plazo del puesto de trabajo de carácter permanente, con un salario mínimo, como he dicho anteriormente, de 80.000 euros brutos anuales y con un contrato de investigador o investigadora distinguido. También son conceptos financiables todos los costes de ejecución del proyecto, que posteriormente desglosaré ligeramente, y así como todos los costes de establecimiento y o mejora de instalaciones y equipos, que son gastos destinados pues, a la adecuación de espacio, renovación de laboratorio y mejora del equipamiento necesarios para el inicio o el afianzamiento de la línea de investigación o de la IP de la actuación. Indicar que este coste de establecimiento no podrá superar el 30% del importe justificado como coste de ejecución del proyecto de I+D+I. Además, son conceptos financiables los costes indirectos, que serán un 25% de los costes correspondientes a la ejecución del proyecto
y a los costes de establecimiento y o mejora de la instalación. Es decir, los costes para el cálculo de los costes indirectos no se tendrá en cuenta los costes de contratación del o de la investigadora principal. Como les indicaba anteriormente, bueno, pues de manera resumida, los costes elegibles para la ejecución del proyecto pues son los costes que normalmente habituales en el resto de convocatorias, como son los gastos de personal, de contratación de personal dedicado al proyecto, diferentes al gasto de contratación del investigador o de la investigadora principal, costes de movilidad relativos a gastos de viajes, dietas, seguros o visados, costes de inmovilizado material, costes de adquisición de material fungible, costes de adquisición de activos inmateriales, de uso de bancos de datos y de gestión de repositorios de datos de investigación, costes de computación, costes de utilización de servicios centrales del organismo, costes de publicación y difusión de resultados, costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, etcétera, y costes de solicitud de derechos de propiedad, asesoramiento, internacionalización, etcétera. Esto es un resumen de los principales costes elegibles en la parte de ejecución del proyecto, pero también les recomiendo que revisen el texto de la convocatoria, donde vienen mucho más ampliados y especificados cada uno de ellos. Asimismo, también les recomiendo que tengan especial o que pongan especial cuidado en los costes de movilidad, puesto que hay alguna modificación en relación a convocatorias anteriores en cuanto a los topes elegibles para los distintos tipos de gastos de movilidad. No son elegibles en cuanto a costes de ejecución del proyecto las becas de formación, los gastos derivados de contratos que estén subvencionados por otras convocatorias del programa estatal para desarrollar, atraer y retener talento o programas similares o bien de otras convocatorias cofinanciadas con FEDER o Fondo Social Europeo, los gastos de personal realizados con anterioridad a la fecha del inicio de la actuación, los gastos de material de oficina y fungible informático tampoco son elegibles, y los gastos de ampliación o renovación de patentes no generadas durante el periodo de ejecución del proyecto tampoco son elegibles. En cualquier caso, tengan en cuenta que serán elegibles los gastos que correspondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad que se financia y que deben ser estrictamente necesarios para la consecución de los objetivos descritos en la memoria de la actuación. ¿Cuál es el contenido y la documentación que se debe de presentar para esta solicitud? Bueno, pues el contenido y la documentación de la solicitud está formado por dos grandes bloques. Por un lado está el formulario electrónico de la solicitud. Por otro lado está la memoria científico-técnica, el currículum vitae abreviado de la persona que lidera la actuación en modelo normalizado, que ya tienen disponibles, y en el caso en que sea de manera opcional, cartas de referencia o manifestaciones de apoyo a la candidatura de él o de la investigadora principal. Indicar que con carácter previo a la presentación de la solicitud, tanto él o la investigadora o investigador principal como la persona que ostenta la representación legal de la entidad solicitante debe estar dados de alta en RUS. Las solicitudes, esto es muy importante, son presentadas por las entidades beneficiarias, no por el investigador o la investigadora, y por tanto las entidades solicitantes o beneficiarias deberán estar registradas en SISEN, en el sistema de entidades beneficiarias. La documentación es recomendable y que en general sea redactada en inglés en el caso del formulario electrónico, y en el caso de la memoria y en el currículum será obligatorio que sea en inglés y luego entenderán por qué. Indicarles que el plazo de presentación está previsto que la apertura del mismo sea el día 2 de julio y estará abierto hasta el 24 de julio del 2024 a las 14 horas, hora peninsular. Si bien, bueno, esta convocatoria, como probablemente conozcan, fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado martes y estamos pendientes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que entiendo que será probablemente mañana, para que puedan tener disponible todo el texto de la convocatoria en la página web de forma inmediata en cuanto esté publicado en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, todos estos documentación, así como las instrucciones
y los formatos de toda esta documentación ya la tienen disponible en la página web de la agencia desde hace algunos días. Voy a hacer de manera, bueno, lo más sucinta posible el contenido, voy a explicar un poco el contenido de cada uno de estos documentos. Como decía, se recomienda que la parte del formulario electrónico de solicitud se redacte en inglés y este documento electrónico, esta solicitud electrónica, pues tiene varios apartados. Por una parte está todo lo relacionado con los datos de la entidad solicitante. También hay una parte relacionada con el proyecto en la que deberán seleccionar el área y la subárea temática en la que quieren que su proyecto, que su actuación se evalúe, junto con un resumen en español y en inglés. Después aparecen una serie de datos del investigador, como son datos académicos, situación profesional. Les indico que es obligatorio la incorporación del código ORCID, así como una pequeña reseña del currículum vitae del investigador. También es necesario incorporar, indicarles que tanto el resumen en español o en inglés como la reseña del currículum podrá hacerse pública a efectos de difusión en el caso de que la actuación sea financiada. Y a tal efecto, la entidad beneficiaria se compromete a recabar explícitamente la autorización por parte de la investigadora principal, aunque dicha autorización no es necesario que la envíe a la agencia, al menos durante el periodo de solicitud, pero podrá ser solicitada en cualquier momento del periodo de ejecución de la actuación. Además de toda esta parte relativa al proyecto y al investigador, pues es necesario incorporar una descripción de las acciones que se van a llevar a cabo para la creación y cobertura de la plaza permanente en el área de conocimiento de la investigadora principal de la actuación durante el periodo de ejecución del proyecto. En el caso en que sea necesario, pues toda la información relativa, dependiendo de la investigación que se vaya a realizar, toda la información relativa sobre implicaciones de ética y o de bioseguridad. También es importante hacer una reseña sobre la integración de la dimensión de género en la investigación que se vaya a llevar a cabo, así como cumplimentar los indicadores para la evaluación ex post y otros datos relevantes que se solicitan en el formulario de solicitud. Y por último, en este formulario hay que incluir el presupuesto. El presupuesto que se incluye en el formulario es en costes directos. Entonces, en este formulario hay que incluir la justificación de la necesidad para cada partida, para la ejecución de la actividad y el coste que se solicita para cada una de estas partidas. Les recuerdo que el presupuesto total, incluyendo costes indirectos, no debe superar el 1.000.000 de euros. Por tanto, el presupuesto que se incorpora en la solicitud, que como indico son costes directos, en ningún caso debe llegar o superar el 1.000.000 de euros. En cuanto a la memoria científica, como les digo, la memoria se deberá presentar en inglés, deberá tener una extensión máxima de 12 páginas, recomendable pues en tamaño mínimo de letra de 11 puntos. Indicarles que si el contenido de la investigación propuesta se contempla algún aspecto que requiera considerar una perspectiva de sexo o de género por su temática, metodología, resultados o aplicaciones, esto se deberá desarrollar en los diferentes apartados de la memoria, como puede ser la parte de la propuesta científica y también en la parte del impacto socioeconómico. En la convocatoria, en uno de los anexos de la convocatoria viene descrito exactamente cuáles son la información que se debe incluir en la memoria científico-técnica. Indicarles que la información que se solicita es la necesaria para poder hacer la evaluación de las propuestas y también les rogaría que pusieran el máximo interés en la realización o en la preparación de la memoria, igual que pasa con el currículum, porque ambos documentos no son subsanables. Y la falta de información pues pueda dar lugar a que la evaluación no sea correcta, por lo cual les pido que por favor pongan el máximo interés en ambos documentos. Como les indico y como les digo, está en la propia
convocatoria y también en las propias instrucciones que ya tienen publicadas en la página web de la agencia, el contenido que debe tener la memoria. En una primera parte está dedicada a la novedad y justificación de la propuesta, en la que pues se solicita que se incluya una justificación y contribución de la propuesta en el contexto de los conocimientos científico-técnicos de la materia específica del proyecto o de la línea de investigación propuesta, una descripción de la hipótesis de partida y una serie de resultados y contribuciones previas del o de la IP para que avalen la propuesta. Hay un segundo apartado relativo a los objetivos y metodología y plan de trabajo, en el que se solicita una descripción de los objetivos generales y específicos, una descripción detallada de la metodología en relación con los objetivos, una descripción de un plan de contingencia para resolver posibles dificultades, descripción de los medios materiales y humanos e infraestructuras que hay a disposición del proyecto, así como un cronograma claro y preciso de las fases e hitos previstos en relación con los objetivos planteados en la propuesta. Otro de los apartados se refiere a una pequeña reseña o resumen del investigador o investigadora principal, en la que se debe incorporar un máximo de 10 contribuciones que el solicitante considere más relevantes y en las que es muy importante incluir la contribución personal y la relevancia de cada una de estas contribuciones que se incorporen en la memoria. Por último, la memoria tiene otros dos apartados, uno relativo a la justificación del presupuesto solicitado, en el que se solicita una breve justificación de las diferentes partidas de gastos, indicar que la justificación debe ser para cada uno de los gastos solicitados, y aquí es una justificación más amplia, ¿no? Y la justificación de la necesidad y actuaciones en el caso en que se solicite presupuesto para la mejora de las instalaciones y equipos. Y por último, otro de los apartados de la memoria está relacionada con el impacto esperado de los resultados, para lo cual se solicita una descripción del impacto esperado de los resultados en la generación de conocimiento científico-técnica en la temática concreta del proyecto, una descripción del posible impacto social y económico de las actividades previstas, una descripción del impacto esperado de la consolidación de la investigadora principal y de la actividad a desarrollar en el mismo en relación con el fortalecimiento y diversificación de las líneas de investigación de la entidad, un plan de comunicación científica e internacionalización de los resultados, plan de divulgación, un resumen del plan de gestión de datos previstos, una descripción del plan de transferencia y valorización de resultados y una descripción de los posibles beneficiarios de los resultados del proyecto que se va a llevar a cabo. Por último, hay una serie de proyectos que tienen unas condiciones específicas y que figuran en uno de los anexos de la convocatoria, y este apartado se rellenará única y exclusivamente en el caso en que el proyecto tenga alguna de esas condiciones específicas, como son temas de ética y bioseguridad, experimentación animal, ensayos clínicos, relación de encuestas cuantitativas en el ámbito de ciencias sociales, actividades arqueológicas, recursos genéticos en españoles o en el extranjero, o bien, que sean proyectos que se lleven a cabo dentro del Tratado Antártico o de campañas oceanográficas. En cuanto al CVA, la extensión máxima de este documento no puede sobrepasar las 4 páginas. Se deberá presentar en inglés y se pueden incluir los méritos obtenidos en cualquier momento de la trayectoria científica a fecha de cierre del plazo de presentación de las solicitudes. También consta de varios apartados. El primero de ellos está relacionado con los datos personales, en el que únicamente figurará y es obligatorio rellenar el código ORCID. También hay un apartado A.3 de situación profesional anterior, en el que pueden incluir, aunque se deben incluir aquellas interrupciones posibles interrupciones de la carrera investigadora, de acuerdo con el artículo correspondiente de la convocatoria, y que se tendrán en cuenta, por supuesto, a la hora de valorar el currículum. Hay un apartado B relativo a la formación del investigador o investigadora principal,
dentro del apartado A hay uno relativo a la formación, hay un apartado B en el que se solicita un resumen del currículum, incorporando pues aquellas aportaciones científico-técnicas más importantes y explicando su relevancia y su contribución en la generación de conocimiento, las posibles aportaciones a la sociedad, tales como actividades de desarrollo tecnológico y de innovación, actividades de divulgación, colaboración con la industria y el sector privado, etcétera. Aportaciones a la formación de jóvenes investigadores y cómo ha contribuido al desarrollo de estas personas y a la constitución de equipos de investigación, la creación de empresas, etcétera, o cualquier otra aportación que considere el solicitante relevante y que se deba de tener en cuenta en la evaluación de su currículum. Y luego, por último, hay un apartado C en el que se solicita un listado de las aportaciones más relevantes. Como máximo, se solicitan 10 aportaciones para cada uno de los apartados, como pueden ser 10 aportaciones para el caso de publicaciones, congresos, proyectos o líneas de investigación en los que ha participado y liderado, participación en actividades de transferencia y, por último, participación en actividades de transferencia de tecnología, conocimiento y explotación de resultados. Recalco que, como les he dicho anteriormente, tanto el currículum como la memoria son dos documentos que no son subsanables, por lo cual les pido que tengan el mayor cuidado en la aportación en su desarrollo, y también indicarles que son los dos documentos principales para la evaluación, con lo cual pues también les pido por favor que tengan especial cuidado en incorporar la información que piensen que es más relevante para la evaluación y que esté directamente relacionada, lógicamente, con los criterios de evaluación que voy a comentar en este momento. Estas solicitudes o en esta convocatoria se han cambiado ligeramente los criterios de evaluación en relación a la convocatoria anterior. Son dos grandes criterios. Por una parte está la trayectoria científico-técnica de la investigadora principal, que tiene una puntuación, que podrá tener una puntuación de 0 a 50 puntos, con un umbral de 35 puntos, es decir, aquellos que no superen los 35 puntos en este criterio, independientemente de la nota final que tengan, no podrán ser financiados. Y hay un segundo gran apartado que se refiere a la novedad, calidad y viabilidad de la actuación, fundamentalmente del proyecto como tal, en el que también tiene una puntuación entre 0 y 50 puntos, con un umbral de 30 puntos, de forma que la novedad y calidad pues tiene un peso o una valoración entre 0 y 30 puntos, un peso importante. La viabilidad y el presupuesto tiene una puntuación entre 0 y 15 y el impacto esperado de los resultados también entre 0 y 15. Como ven, este año hay dos umbrales, uno para el criterio 1 de la trayectoria científica y otro para el criterio 2 de la novedad, y independientemente de la nota final, si no se llega a cumplir cualquiera de estos dos umbrales, la actuación no podrá ser financiada. Indicar asimismo que para que una actuación pueda ser subvencionable o pueda ser financiada, deberá alcanzar una nota igual o superior a 90 puntos. Y en aquellos casos en los que la nota de la puntuación total sea menor de 80 puntos, en esta convocatoria les recuerdo que no podrá participar como investigador principal o investigadora principal en la próxima convocatoria de este programa ATRAE. ¿Cómo se va a realizar o cómo realizamos la evaluación de esta convocatoria? Bueno, pues la evaluación de esta convocatoria la realizamos mediante comisiones técnicas formadas por expertos internacionales, que a su vez cada uno de ellos pues realiza un informe de valoración que luego en la comisión técnica, que se hará en función de áreas o subáreas temáticas, depende del número de solicitudes. La función de esta comisión técnica es contextualizar las valoraciones individuales que han hecho cada uno de los expertos que forman parte de la comisión en el conjunto de todas las solicitudes presentadas, la adopción por consenso de una nota final para tanto final como para cada uno de los criterios, y un listado priorizado de estas ayudas, así como un informe individual
justificando la valoración final para cada una de las ayudas. Una vez que tenemos este listado priorizado y que se han terminado las comisiones técnicas, se lleva a cabo lo que denominamos, que aparece en la convocatoria como la comisión de selección, cuya función realmente es sancionar la evaluación propuesta por las comisiones técnicas y como resultado dará lugar a una relación priorizada de las actuaciones que se consideran subvencionables, detallando la propuesta de financiación. También se incluirá una relación priorizada de aquellas actuaciones que tengan una puntuación total igual o superior a 90 puntos y que a la vista de la prelación y las disponibilidades presupuestarias no han sido propuestas para financiar. Y por último, un listado de aquellas propuestas que se consideren no financiables. De este modo, en el caso en que se produzca alguna renuncia o algún cambio en las relaciones, en las ayudas que están en la primera lista y que ya son subvencionables, podrían pasar a ser subvencionables aquellas que están en el segundo listado de priorización, con una nota superior a 90 puntos, pero que no les haya llegado la financiación. Como ven, como les acabo de explicar, esta convocatoria, el 99% de los evaluadores o de los expertos que participan son expertos internacionales, por lo cual, por lo que les pedimos que la documentación esté en inglés para que sea mucho más fácil para ellos llevar a cabo la evaluación. Una vez evaluada la propuesta, pues, y la propuesta financiada, ¿qué modificaciones se pueden hacer una vez que la propuesta, como digo, haya sido propuesta para financiar? Bueno, pues se pueden hacer una serie de modificaciones en el contenido de la resolución de concesión y estas modificaciones deben de cumplir 3 principios. Deben ser solicitadas al menos 2 meses antes de que finalice el plazo de ejecución de la actuación y debe ser autorizado expresamente por el órgano concedente. El cambio no debe afectar a los objetivos perseguidos con la ayuda, ni a sus aspectos fundamentales o que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda, que no dañe a terceros y que no dañe, por supuesto, a la entidad beneficiaria, y que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud. Por tanto, se podrán autorizar las siguientes modificaciones. Cambios de entidad beneficiaria, que solo se admitirán cambios relacionados con la fusión, absorción y escisión de entidades o cuando concurran circunstancias muy excepcionales e imprevisibles. Y también se puede autorizar la prórroga del plazo de ejecución de la actividad de I+D+I objeto de la ayuda. No se podrá autorizar las siguientes modificaciones. El cambio de la persona que actúa como investigador o investigadora principal. No podrán realizarse trasvases entre las 3 categorías de tipo de gasto, es decir, contratación de la IP, gastos de ejecución del proyecto y gastos de establecimiento y o mejora de las instalaciones y equipos. Sin embargo, sí que hay una excepción. En el caso en que los gastos de contratación de la IP no sean ejecutados en su totalidad como consecuencia de la creación y cobertura del puesto de trabajo de carácter permanente, este dinero podrá ser trasvasado al subconcepto de costes de ejecución del proyecto, pero en ningún caso se modificará la cuantía aprobada en el concepto de costes indirectos. Es decir, en el caso en que la creación o cobertura del puesto de trabajo de carácter permanente, imaginemos que la ayuda es que la actuación tiene una duración de 3 años, se produzca, pues imaginemos a los 2 años, pues el gasto correspondiente a la contratación del IP de ese último año se podrá trasvasar a la parte de ejecución del proyecto, únicamente a la parte de ejecución del proyecto. Y como indico, no se modificará la cuantía aprobada en el concepto de costes indirectos. Y por último, no se podrán realizar trasvases entre los conceptos de costes directos y de costes indirectos. ¿Cómo será la justificación científico-técnica? Bueno, pues se pedirán 2 informes, un informe científico-técnico intermedio a los 3 meses desde la mitad del periodo de ejecución y un informe científico-técnico final 2 meses después de la finalización de la actuación. En estos informes, pues deberá
cuyos formatos se pondrán en la página web de la agencia, pero deberán incluir pues, el desarrollo de las actividades, cumplimiento de objetivos, dimensión de género de la investigación, análisis de la integración de género desarrollada, principales gastos realizados en cada uno de los apartados del presupuesto ejecutado. También en el informe científico final se solicitará la cumplimentación de una serie de un formulario con una serie de indicadores que nos servirán para llevar a cabo la evaluación SPOX del proyecto, y también se solicitará la documentación acreditativa y características de la plaza permanente creada en el área de conocimiento del o de la IP, así como la fecha de cobertura de la misma y de los datos de la persona que ha cubierto dicha plaza. La justificación económica, pues habrá un informe económico final únicamente, que se solicitará 3 meses después de la finalización de la ayuda, y esta justificación económica se realizará pues mediante la modalidad de cuenta justificativa simplificada. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por la atención. Como les indicaba anteriormente, pues una selección de preguntas de interés general. Intentaré contestarlas en este momento, y para preguntas más de interés particular, lo mejor es que se envíen un correo y se dirijan pues, a los 3 correos que pongo en esta diapositiva, y en los que les podrán contestar pues, preguntas relativas a solicitud, preguntas relativas a evaluación o preguntas relativas sobre ejecución y seguimiento científico-técnico. Y ahora pues vamos a pasar a contestar pues, las preguntas que mis compañeras hayan recogido. Intentaré contestar las máximas posibles. Sí. Hola, buenos días. Vale, yo te voy a hacer las preguntas de la primera parte de la presentación y Bárbara la de la segunda parte de la presentación, ¿vale? De la primera parte hay varias dudas sobre los 5 años de vinculación contractual en el extranjero, sobre cómo se justifican, si tienen que presentar el contrato y sobre todo si hay otro tipo de vinculaciones como becas o estancias o cosas honoríficas que también puedan servir para justificar estos 5 años. Bueno, en principio no tienen que presentar nada, creo. No tienen que presentar nada ahora mismo, sino que la firma de la solicitud y ya se supone que es una, bueno, pues que conlleva a que existe una veracidad en toda la información que se solicita. Entonces, simplemente tienen en la propia aplicación es donde tienen que incorporar esos datos, pero en principio no tienen que mandar ninguna documentación. Vale. También preguntan sobre cómo se definirá el nivel de la cuantía del salario y quién lo decide y cómo. La cuantía del salario lo decide la entidad beneficiaria, y la entidad beneficiaria es la que nos solicita esa cantidad. O sea, es la entidad beneficiaria, no somos nosotros. Como mínimo tienen que ser 80.000 euros y el máximo 150. Y en ese rango es la entidad beneficiaria quien lo define. Vale, en esa línea también preguntan si la creación de la plaza será de la figura a la que el IP haya obtenido la acreditación o podrá ser inferior. Por ejemplo, si está acreditado o acreditada para catedráticos y la plaza puede ser de titular. Pues eso dependerá de cada entidad. Esta actuación como tal no especifica exactamente qué tipo de plaza tiene que sacar, o sea, qué nivel de plaza tiene que sacar. O sea, que eso depende exclusivamente de la entidad solicitante, que es quien tiene que sacar la plaza. Vale. También sobre, por ejemplo, si una persona tiene una ayuda Beatriz Galindo y cumple los requisitos, si puede solicitarlo y si de ser concedida debería renunciar a la Sí, Beatriz claro. Galindo. Sí, claro, claro. Nunca puede haber dos ayudas que financien lo mismo. Entonces, si la ayuda Beatriz Galindo está financiando el contrato del investigador o la investigadora y esta ayuda también, pues lógicamente tendrá que renunciar a una de las dos. Claro. Sobre CREA, hay un par de personas han preguntado si un investigador ICREA que resulte seleccionado en julio del 2024, si sería elegible. Seleccionado en donde, en ICREA. En ICREA.
A ver, aquí no hay ninguna restricción, no hay absolutamente ninguna restricción. Sí que es verdad que lo que se pide es que no tenga, a ver, un minuto, lo miro exactamente. No se pide que tenga no es necesaria que el IP tenga vinculación con la entidad beneficiaria ni en el momento de la solicitud ni hasta la concesión de la ayuda. Pero es verdad que una vez concedida la ayuda, el contrato o la vinculación tiene que ser con la entidad beneficiaria. Es decir, y creo que no es una entidad beneficiaria, pero será la universidad o el consejo o el centro que sea, que es quien tiene que hacer el contrato. Preguntan que qué sucede si no se crea la plaza fija antes de que finalice el proyecto. Pues eso supone la devolución de la ayuda por parte de la entidad beneficiaria, puesto que es obligatorio la creación es que no cumpliría uno de los objetivos fundamentales de la convocatoria, con lo cual, o de la actuación, con lo cual pues solicitaría la devolución de la ayuda. Y en caso de que sí se cree, pero no se cubra, ¿qué pasa? Pues se tendrá que, o sea, se tiene que cubrir sí o sí, porque la convocatoria obliga a que la plaza esté cubierta. Entonces, otra cosa es que no se cubra por la persona que ha estado contratada durante esos años, pero la plaza se tiene que cubrir. La convocatoria obliga a que se cubra. Vale. Hay también un par de ellas sobre qué se considera exactamente no haber sido propuesto en un concurso para el acceso al cuerpo o escala. Que si alguien que por ejemplo, se ha inscrito a una oposición, si puede presentarse a la convocatoria. A ver, si la oposición no se ha terminado y no está pendiente de nombramiento, pues, o sea, si ha sido seleccionado y está pendiente del nombramiento o de su incorporación, en ese caso es cuando no se puede presentar. Si eso no ha sucedido y está en el proceso de oposición, pues entiendo que sí, porque todavía no sabe si ha sido seleccionado en esa oposición. Claro, en esa misma línea también preguntan los de Ramón y Cajal. O sea, si tener una Ramón y Cajal, por ejemplo, en la convocatoria de 2022, pero aún no se ha incorporado al centro, sí podría presentarse. A ver, yo creo que es muy importante lo que he recalcado al principio. Yo he recalcado que estas ayudas están dirigidas a investigadores consolidados que hayan tenido, bueno, pues al menos 5 años de contrato en un centro extranjero. Entonces, yo no sé si un Ramón y Cajal del 22 lo cumple, pero en cualquier caso sí que podría presentarse. Es verdad que tendría que renunciar a una de las dos en el caso en que fuera seleccionado. También, bueno, una beca Marie Curie en un centro de investigación español, entendemos que no suma a los 5 años en el No, extranjero. no, no, no. Si preguntan si la incompatibilidad es configurar como IP de una ayuda a la consolidación en la última convocatoria o también afecta a las convocatorias anteriores. O sea que es incompatible A ver, presentar la consolidación. es incompatible con tener una ayuda de consolidación de las últimas de las convocatorias que ha habido, y es incompatible con presentarse en una ayuda de consolidación de la convocatoria que está a punto de publicarse. A ver, pues paso a algunas preguntas sobre la memoria y luego le doy paso a Bárbara sobre la memoria. Hay varias personas que preguntan si las referencias bibliográficas también entran dentro de las 12 páginas. Sí, sí, sí. O sí, O sea, faltaría una parte. no, a ver, la aplicación solo va a dejar incorporar 12 páginas. Si tienen alguna más, pues se cortará y esa información no nos llegará a nosotros. Y también preguntan un par de preguntas sobre las campañas oceanográficas. Si las campañas oceanográficas planificadas
si las organizan otras instituciones diferentes de la institución del candidato, si se tiene que cumplir también los documentos específicos que has comentado. Se tiene que cumplimentar, perdón. Pues conviene incorporarlos. No sería obligatorio, pero sí que es conveniente incorporarlos. Vale. Pues mira, una más y paso a Bárbara. Si va a haber un calendario en el que se indique cuándo se va a resolver la convocatoria. Bueno, el calendario está publicado en la página web de la agencia y vamos a intentar actualizarlo, me parece que la semana que viene. O sea que el calendario se puede consultar en cualquier momento en la página web de la agencia. Perfecto. Pues no sé si, Bárbara, tienes preguntas de la segunda parte. Sí, muchas gracias. Hay por aquí algunas preguntas interesantes de la última parte. Preguntan cuál sería el plazo máximo de prórroga que podría solicitarse y si esta prórroga máxima implica prórroga del plazo para la creación de la plaza permanente. A ver, en este caso, realmente el máximo de prórroga, las órdenes de bases que tenemos ahora mismo indican que como máximo puede ser la mitad de la duración de la ayuda. Y la convocatoria concretamente indica que las prórrogas o las ampliaciones de plazo solo son para la parte del proyecto, por así decirlo, no para la parte del contrato. Sino única y exclusivamente para la parte y las actividades correspondientes al proyecto. Muy bien. Vale. Y otra pregunta, en el caso de trasvase de parte de la subvención de gastos de contratación del IP, los gastos que pueden trasvasarse a la ejecución del proyecto, preguntan si variarían también los costes indirectos. No. Los costes indirectos no se van a tocar. Serán los que aparecen en la resolución de concesión. No se tocarían. Claro, porque cualquier modificación no puede implicar un aumento de financiación. No, exacto. Y luego, Lourdes, te pediría que aconsejaras a una persona que pregunta, yo creo que es un poco orientarle, pregunta cómo saber con quién debemos estar en contacto en la entidad beneficiaria para indagar acerca de la posibilidad de crear un puesto fijo en el marco de este programa. Es una persona de fuera. Bueno, pues sí. A ver, yo sé que hay algunas instituciones, universidades en concreto, que la parte de los vicerrectorados de investigación son los que están llevando esta convocatoria. Entiendo que en centros, por ejemplo, como el Consejo, pues también será la vicepresidencia de investigación a la que se tendrán que dirigir, o también a las unidades de transferencia, puesto que ahí hay en algunos casos en que hay unidades específicas para ayudar precisamente a la incorporación de personal investigador extranjero. Entonces, yo creo que ahí en esas dos es donde se deberían de acercar para ver qué posibilidades tienen. Muy bien. ¿Y fechas previstas de resolución provisional, resolución de concesión? Pues están en la página web, pero ahora mismo no las tengo en la cabeza, la verdad. Sí que, bueno, la idea es que esto, la concesión sea para el año que viene, probablemente, entonces, principios del año que viene. Pero vamos, lo pueden consultar en la página web, que es mucho más fiable de lo que yo estoy diciendo aquí ahora mismo, porque no tengo en la cabeza exactamente las fechas de todas las convocatorias. Sí, es verdad que no todos los pasos de la concesión dependen de nosotros, pero bueno, Claro. al final es un calendario publicado en la web que puede actualizarse a lo largo del tiempo, pero bueno, sirve de orientación. Pues yo creo que por mi parte aquí terminarían las preguntas. A ver, hay un par de preguntas más recientes. Porcentaje de solicitudes y aprobados. No sé si tienes en la cabeza la tasa de éxito de la convocatoria pasada. Bueno, no la tengo en la cabeza, pero creo que, bueno, a ver, es verdad que la convocatoria pasada tenía, tenía menos presupuesto, tenía 25 millones, pero claramente, pues si lo máximo que se concede es 1 millón
por solicitud, pues serían 25 ayudas. En este caso tenemos 30 millones, con lo cual serían 30 ayudas. Es verdad que el año pasado se dieron 30 en vez de 25 porque hubo algunas ayudas que solicitaron menos cantidad, menos de 1 millón, con lo cual, pues bueno, pues pudimos dar alguna solicitud más. Pero no tengo ahora mismo en la cabeza cuál fue el porcentaje de éxito, la verdad. Vale, hay dos preguntas más recientes que han entrado ahora mismo. ¿Qué tiempo tiene el IP para incorporarse desde la fecha de la resolución de concesión? Pues, a ver, en la propuesta de resolución ya se incluirá probablemente la fecha de inicio de la ayuda y es en ese momento en el que se tiene que incorporar. Se tiene que incorporar, es decir, tiene que tener vinculación, mejor dicho, con la entidad beneficiaria. Luego damos un plazo de 1 año para que esa vinculación pueda ser a tiempo parcial, con el fin de que, bueno, pues si tienen que cerrar algún proyecto o alguna cosa que tengan en su institución en la que están ahora, pues a lo largo de ese año se puede hacer y de forma que a partir del segundo año ya tenga vinculación con la entidad beneficiaria a tiempo completo. Vale, si tendrán más oportunidades, si este programa saldrá en más ocasiones, imagino que es Esperemos que sí, saberlo. es difícil saberlo, pero bueno, yo creo que la propuesta de la apuesta de la agencia es que sí, que continúe saliendo. Sí, hay algunas preguntas más que están entrando ahora mismo en el último momento, pero son un poco de casos muy concretos, que yo creo que es mejor que dirijan esas consultas tan concretas al buzón atrae.solicitud @ai.gov.es, porque son de casos concretos de elegibilidad en la mayoría de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que por nuestra parte... Sí. Bueno, hay una persona que ha preguntado varias veces sobre dónde se cuelgan los webinarios, tanto el de ayer, que ya está publicado y está en la página web, como el de hoy. Es en la página web de la agencia. De la agencia. Eso es. Muy bien, pues si no hay nada más, muchísimas gracias por su atención y desearles pues toda la suerte del mundo si se presentan a esta convocatoria y espero haber aclarado algunas de las dudas. Gracias. Gracias, adiós.